Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Guayo suspiró suavemente, con una expresión de frustración reprimida. No estoy bien. Apenas puedo soportar ver la cara de mi madre. Parece que quiere hablar conmigo, pero no quiero mirar. No quiero hacer contacto visual con nada. Quiero llevar a Sintok lejos. ¿A dónde irías? No puedo ir a ninguna parte, lo sé. Como trabajo de noche, necesito a alguien que cuide a Sinton cuando no estoy. Creed miró a Guayo con atención. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos mostraban cansancio, quizás por el agotamiento emocional. ¿Dormiste bien anoche? No muy bien, dormí a ratos. Tienes que cuidarte. Intenta comer bien y dormir bien. Si te enfermas, empeorará. Guayo asintió con la cabeza, entendiendo. Miró a Creed con gratitud. No hay mucha gente que se preocupe por mí. Ahora solo estás tú y Tai preguntándome cómo estoy. Guayo se estiró para alcanzar la chaqueta doblada a su lado y se la entregó a Creed. Era la chaqueta que Creed le había puesto sobre los hombros aquel día. Aquí tiene su chaqueta, señor Creed. La he lavado y planchado. Gracias. Creed asintió y extendió la mano para tomarla. Vio otra chaqueta doblada al lado de Guayu. Era una camisa negra con un logo y letras bordadas en el pecho. Creed sabía que era el nombre del bar de anfitriones donde trabajaba Guayu. ¿Vas a trabajar ahora? Son solo las 4, preguntó Creed. Hoy tengo ensayo de baile para el espectáculo en la pista, así que salí un poco antes. Además, estar en casa me pone más nervioso. Reflexionó Creed. ¿Qué tipo de baile? Señor Creed, no se imagine cosas, se apresuró a decir Guayu. No es un baile donde me quito la ropa y me quedo en calzoncillos. No es ese tipo de sensualidad. Bailo estilo grupo de chicos. Aún no he dicho nada, dijo Creed, riendo entre dientes. Aunque no digas nada, creo que lo estás pensando. Guayu lo miró con complicidad. En el baile puede que haya un pequeño destello de abdominales, pero la ropa aún estará puesta. ¿También tienes abdominales? Un poco. Estoy tratando de desarrollarlos. ¿Qué significa esa cara? No crees que los tengo, ¿verdad? Entonces, esta noche pasaré a ver, quiero decir, ver el baile, no los abdominales. ¿Para qué querría ver los abdominales de un bebé? Dijo Creed. Se sintió bien de que Guayo pudiera alejarse de su tristeza por un momento y centrarse en otras cosas que lo hacían sentir más vivo. No, no puedes, hoy no, se apresuró a decir Guayu. Acabo de empezar a aprender a bailar. Todavía no quiero que Creed lo vea. Tienes que bailar para los clientes, ¿no? ¿Por qué te da vergüenza ahora? Me da vergüenza porque tú estarás ahí mirando. ¿Qué pasa contigo? Creed se reclinó en la silla, negando con la cabeza. Guayu también sonrió tímidamente. Ambos se miraron a la cara en medio de la música de fondo, que casualmente era una de las canciones de amor que Guayu le había enviado a Creed. Las mejillas de Guayu se sonrojaron. Creed lo miró con una sonrisa, pero entonces, como si ambos se dieran cuenta de que el ambiente y la conversación eran extraños, Creed aclaró su garganta y volvió a su expresión normal, mientras que Guayo apartó la mirada. El otro se mordió el labio y recogió su taza de café para beber. ¿Por qué se muerde el labio? Creed se quejó para sí mismo. Las acciones de Guayo no estaban mal en absoluto, pero lo molestaban. Creed no quería que sus sentimientos se desvieran más. No olvides que este es un café cerca de la sede policial, que es su lugar de trabajo. Después de hablar un rato hasta que terminaron su café, ambos salieron juntos de la tienda. Pi, ¿vas a seguir trabajando, verdad? Preguntó Guayu. Sí. ¿Y tú cómo vas? ¿Tomaré un mototaxi o un taxi? Guayu se quejó en silencio por un momento, como si pensara en algo. Antes de decidirse a hablar, Creed, te agradezco todo lo que has hecho por mí desde el primer día hasta ahora. No sé cómo agradecerte. Eres tan bueno conmigo. Nunca pensé que encontraría algo así. Realmente significa mucho para mí. Quiero que lo sepas. Me elogias tanto que parece que nunca nos volveremos a ver, dijo Creed. Es que Guayu tartamudeó. Está bien, no tienes que explicarlo. Llama si necesitas algo.
dijo Crit suavemente. Guayu inclinó la cabeza y miró a Crit con incertidumbre. Puedo llamar, ¿verdad? ¿Por qué no podrás? Es que no quiero molestar a Rose. Guayu bajó la mirada. ¿Qué tiene que ver Rose? Crit frunció el ceño. Es que no sé si Crit y Rose son novios. Si te molesto mucho, me sentiría mal por Rose. Rose y yo somos amigos. ¿Amigos? Repitió Guayu suavemente. Sí, somos amigos desde el primer día hasta hoy. Nunca hemos pensado en salir juntos. Guayu sonrió. La fatiga en sus ojos se desvaneció y fue reemplazada por el brillo de la esperanza. Entonces, si te llamo mucho para molestarte, no te quejes, porque consideraré que me has dado permiso y no me bloquees después. No me obligues a cambiar mi número para escapar de ti. No te lo prometo. Está bien, cuídate. Sí, Picrit. Guayu se alejó. Fue de forma lenta y vacilante, como si la otra persona no quisiera separarse, pero al final tuvo que hacerlo. Guayu caminó hacia el estacionamiento delantero para salir a la calle, mientras que Crit se dirigió en otra dirección. Tenía que cruzar el patio hacia el edificio que estaba en la parte trasera.